temperatura. Yo tengo el chat abierto, así que cualquier duda me la escriben ahí enseguida o habilitan el micrófono. Vamos a empezar a estudiar lo relacionado con la temperatura. Solo sabemos que para medir temperatura usamos un termómetro. Que es un invento de Galileo, ¿sí? Que nos permite saber la temperatura que posee un cuerpo, ¿sí? Nosotros sabemos que la temperatura, por lo que ya sabemos o por lo que intuimos, se relaciona, ¿sí?, con lo caliente o frío, ¿sí?, que puede estar un cuerpo. Entonces ya podemos definir la temperatura, ¿sí?, como una medida ¿sí?, o indicación relativa de calor o frío. ¿Sí? Nosotros sabemos que la temperatura también, y si no lo sabemos lo aprendemos ahora, ¿sí?, es una propiedad. ¿Sí?, directamente relacionada ¿sí?, con la energía, está relacionada con la energía cinética promedio, ¿sí?, de átomos y moléculas, ¿sí?, que componen a un cuerpo. La energía cinética corresponde justamente a la energía del movimiento que poseen los átomos y las moléculas de un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando se aumenta la energía promedio, la energía cinética promedio, aumenta la temperatura. Eso es una propiedad del cuerpo B. Entonces, como vemos, los vectores del cuerpo A son más pequeños que los vectores del cuerpo B. Quiere decir que el cuerpo B, tiene una mayor temperatura que el cuerpo A, porque los vectores son mayores. ¿Sí? Entonces hay mayor, acá en hay un mayor movimiento Sí. de las partículas. Con el Sí. termómetro sabemos que medimos temperatura gracias a Galileo Galilei o Fahrenheit, que son los que han creado termómetros, ¿sí? Y lo que estudia, la ciencia que estudia esto, ¿sí?, la ciencia que estudia la medición de la temperatura, se llama termometría. La termometría es lo que estudia la medición de la temperatura. Para construir un termómetro, yo necesito saber lo que se llaman las propiedades termométricas. Termométricas son las propiedades que cambian con la temperatura.
Esas son las propiedades termométricas, son las propiedades que cambian por la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos una barra de algún metal y se calienta, el metal se dilata, entonces la barra se expande. ¿Sí? Si es, por ejemplo, un alambre, como predomina más la longitud que el resto de sus dimensiones, cuando se caliente se va a estirar. Si es una chapa, que predomina más la superficie, cuando se calienta se va a aumentar esa superficie. ¿Sí? Un gas cuando se calienta tiende a expandirse, a aumentar la presión. ¿Sí? Entonces todas esas son propiedades que cambian con la temperatura, la resistencia en un conductor eléctrico también. En cuanto a los termómetros, justamente por ejemplo esos termómetros de vidrio que utilizan el alcohol teñido de rojo, que va subiendo el líquido a medida que aumenta la temperatura, está usando la propiedad del alcohol, de ese tipo de alcohol, que cuando se calienta se expande. También tiene que ver un poco la capilaridad. Los termómetros, el líquido que se utilizaba, o que se utiliza mejor dicho, tenemos el mercurio, ¿sí? Que este podía medir desde menos 35 a 510 grados, el alcohol que va de menos 80 hasta los 70 grados, y el tolueno, que tiene un rango de menos 80 hasta... Se había elegido, en su momento se eligió el mercurio por las propiedades que tenía, ¿sí? Porque tiene un coeficiente de dilatación constante y muy elevado. Fíjense que puedo llegar a medir hasta 510 grados. ¿Sí? Las variaciones también son bastante uniformes las que experimenta cuando se va dilatando. ¿Sí? Y como tiene un calor específico pequeño, no absorbe mucho calor durante las mediciones. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que cuando se está midiendo, ¿sí? Un termómetro, por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura del café, al poner el termómetro en el café, tengo que esperar a que la temperatura se estabilice. Cuando la temperatura se estabiliza quiere decir que tanto el termómetro como el café tienen la misma temperatura. Y como el café estaba caliente, más caliente que el termómetro, el café le cedió temperatura al termómetro y eso hizo que se iguale. Entonces la temperatura que me muestra el termómetro es el equilibrio térmico que tiene en ese momento. Por eso se estabiliza. Si yo con ese mismo termómetro quiero medir la temperatura de una gota de café en la mesa y el termómetro es grande, es muy probable que la temperatura que yo esté midiendo es la temperatura del termómetro, que le transfiere energía a la gota. Hay una transferencia. Como ya habían formulado la primera ley, a esta le pusieron ley cero. Ley cero de la termodinámica. Tengo, por ejemplo, se pueden dar dos casos. Tengo así el cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. Entonces, vamos a suponer que yo acá pongo así. Esto es un aislante. Y acá tengo un metal. Y acá tengo metal. A y B van a tener la misma temperatura. ¿Por qué? Porque C y B acá están en contacto. Entonces, si C estuviera más caliente, le va a ceder energía a B hasta que alcance cierta temperatura. Pero como también está en contacto con A, va a ser lo mismo con A, hasta que igualen las temperaturas. Entonces, A y B van a terminar teniendo la misma temperatura. Se logra un equilibrio térmico. ¿Sí? Si al estar en contacto con C, sí, sea que, por ejemplo, si B está más caliente, le va a ceder energía a C.
Y si se termina estando más caliente que A, le va a ceder a A, se vuelve a equilibrar el sistema. Esta ley lo que introduce es esto de acá, este concepto. Introduce el concepto de equilibrio. Se refiere más al equilibrio térmico. Claro, cuando tienen la misma temperatura. Ya empezamos a hablar con cierta propiedad. A ver, yo tengo, por ejemplo, este cuerpo. El cuerpo A que tiene mucha temperatura. Y lo pongo en contacto con el cuerpo B. Que B tiene menos temperatura. Al cabo de un tiempo, la temperatura en A se reduce y al cabo de un tiempo la temperatura en B aumenta. Entonces, A y B entran en un equilibrio térmico. El cuerpo de mayor estado térmico siempre va a ceder energía al cuerpo de menor estado térmico. Siempre pasa de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Esta ley es la que permite, ¿sí?, definir la temperatura. Esto permite definir la temperatura ya como una propiedad. Esa propiedad de esta ley permite definir la temperatura como una propiedad que determina si un objeto está o no en un equilibrio térmico con otros cuerpos, ¿sí? Entonces, la ley cero de la termodinámica me dice que dos cuerpos aislados y en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Escalas termométricas. Los primeros termómetros, ¿sí?, se basaban en el aumento del volumen de un líquido, porque, por lo que las primeras escalas termométricas se apoyaban en la medición de la longitud de una columna de líquido. Esto teniendo en cuenta la capilaridad que habíamos visto al principio del curso, ¿sí?, se basaba en la capilaridad del termómetro. Entonces, la necesidad de contar con un patrón para medir la temperatura obliga a establecer puntos de referencia que tenían que ser confiables, estables y que se pudieran reproducir fácilmente. ¿Sí? A partir de los cuales se podía construir una escala. Entonces empezaron a ver qué puntos podían tomar como referencia. Lo primero que se pensó es en emplear los cambios de fase o de estado de la materia, ya que esos procesos ocurren sin cambio de temperatura, ¿sí? Entonces seleccionaron como punto fijo, ¿sí?, un punto fijo inferior y un punto fijo superior. Los puntos que se emplean son el inferior, ¿sí?, que corresponde a la fusión del hielo, ¿sí?, donde agua y hielo están en equilibrio. Esto se toma como referencia a la presión de una atmósfera. Y el superior, ¿sí?, que es el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Entonces, sabemos que el 100 grados Celsius corresponde al superior y el 0 grados centígrados corresponde al punto inferior. Estos recuerden que son puntos fijos para tener como referencia. Entonces, entre esos dos extremos se dividen en 100 partes. Entonces tenemos un intervalo de 100 divisiones entre el punto mínimo y el punto máximo. La escala Fahrenheit, que es la que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, como punto superior el 212 grados Fahrenheit
y como punto inferior el 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, entre estas hay 180. Entonces, como les decía, si uno mide la temperatura de un líquido o de cualquier objeto, primero con un termómetro Celsius y después con uno graduado en grados Fahrenheit, vamos a obtener lecturas diferentes, ¿sí? Pero el líquido utilizado en el termómetro va a alcanzar la misma temperatura, la misma altura. Si yo tuviera, por ejemplo, cuando mido la temperatura en un termómetro Celsius y en uno Fahrenheit, voy a obtener dos lecturas distintas, porque tienen dos graduaciones distintas, pero el líquido dentro de ese termómetro se eleva a la misma altura. Entonces hay una relación entre la temperatura Celsius y la temperatura Fahrenheit, ¿sí? Como yo sé, por ejemplo, yo acá tengo la escala, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo de acá hasta acá tengo una longitud 2, de acá hasta acá tengo una longitud 2 prima, y sigue siendo la misma, aunque tenga distintas graduaciones. Vamos a suponer que yo llego hasta ese punto, y acá yo voy a estar midiendo una temperatura en grados Celsius, y acá voy a tener una temperatura en grados Fahrenheit. Y acá voy a tener una longitud 1, que es la longitud 1' que tengo ahí. Entonces, estas longitudes, si yo planteo, por ejemplo, una ecuación, yo sé que la longitud 1 dividido la longitud 2, esta distancia que se dilató, el líquido, va a ser igual a la longitud 1' y la longitud 2', porque ven que tienen la misma distancia, no tienen la misma graduación, pero tienen la misma distancia. Entonces, si yo quiero saber qué temperatura tengo acá, L1, ¿sí? Va a ser la temperatura menos 0 grados. Si L2 va a ser 100 menos 0 grados, porque es esta distancia, 100 menos este punto de acá, y esta temperatura es este valor, que todavía no lo sé, menos el punto de referencia, que sí lo sé. Y de este lado voy a tener que L1 va a ser la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, vamos a sacarle el simbolito, menos 32, y L2, esto es L1' y esto es L2', va a ser 212 menos 32, porque tengo 212 acá arriba y parto de 32. ¿Sí? Entonces yo acá, esto ya lo puedo reemplazar y me va a quedar la temperatura en grados centígrados menos 0, me queda 0, sobre 100 va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. ¿Sí? Así se calcula la diferencia entre Fahrenheit y Celsius. Ahora vamos a ver, porque ahí yo estoy despejando, vamos a llegar a una fórmula para poder, más simple. Yo le estoy mostrando todos los pasos para que ustedes vean de dónde va a salir esa fórmula. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, mi temperatura en grados centígrados va a ser temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180, todo esto multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, Por las 100 partes. claro que yo pasé de acá dividiendo, la pasé allá, multiplicando. Yo puedo hacer así, por 100 sobre 180. Este 0 y este 0 se va. 10 dividido 2, 5. 18 dividido 2, 9. Entonces ya puedo utilizar esta fórmula. Si yo sé la temperatura en grados Fahrenheit, lo único que tengo que hacer es a esa temperatura restarle 32, multiplicarla por 5 y dividirlo por 9. ¿Sí?
Si yo quiero saber de acá, yo quiero saber cuál es la temperatura para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, simple. Este 5/9 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 9/5 por la temperatura en grados centígrados más 32. Como le dije, 5/9 está multiplicando, entonces al pasar acá se invierte y queda 9/5. El 32 está restando, va a pasar sumando. Y esta fórmula de acá y esta fórmula de acá a mí me sirven para poder hacer la conversión de unidades, pasar en este caso de Fahrenheit a centígrados y en este caso de centígrados a Fahrenheit. Entonces acá yo tengo un problema, me dicen, en un recetario se indica que un pastel debe hornearse a 450 grados Fahrenheit. ¿A cuántos grados Celsius debe calentarse el horno? Entonces, ya habíamos visto recién qué fórmula utilizar. Vamos a ver cuáles son. Empezamos por parte, dijo Jack. Vemos qué datos hay. Una temperatura en grados Fahrenheit y una temperatura en grados Celsius que desconozco. Entonces, como yo quiero calcular la temperatura en grados Celsius, voy a utilizar esta fórmula. Que al reemplazar me va a quedar 450 menos 32, entonces la temperatura en grados Celsius va a ser de 232,22. Se puede decir que tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit, ¿sí? La elección del 0 es arbitraria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es arbitraria? Que si bien ya está definida, pero dijeron, bueno, vamos a elegir el agua. Podrían haber elegido cualquier otro líquido para tomar como referencia su punto de ebullición y su punto de fusión. ¿Qué pasa? Hay una escala de temperatura, ¿sí?, cuya elección del 0 corresponde con la temperatura más baja desde el punto de vista teórico que se puede alcanzar. Tenemos así, acá tenemos el valor de la presión y acá tenemos la temperatura. Esta temperatura va a estar en grados centígrados y acá hay una presión. Entonces empezaron a probar con un gas y vieron que cuando aumentaba su temperatura, aumentaba la presión. Empezaron a utilizar otro gas y vieron que pasaba lo mismo. Aumentaba la temperatura, aumentaba la presión. Probaron con otro gas y pasó exactamente lo mismo. Vieron que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Llegaron a esa conclusión. Y después dijeron, bueno, hasta acá calculaban que era la temperatura más baja que podían llegar, y dijeron, pero ¿qué pasa si nosotros proyectamos esta línea? A ver hasta dónde llegaría, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir esto? Que si aumenta la temperatura y aumenta la presión, está aumentando el movimiento de las partículas que componen esos gases, ¿sí? Está aumentando esa velocidad promedio de la energía cinética. Entonces dijeron, bueno, vamos a proyectar esta línea, a ver a dónde llega. Entonces esta línea llegaba ahí. Y este que es otro gas hicieron lo mismo. Y este que es otro gas hicieron lo mismo. Y se dieron cuenta que todos coincidían en un punto. ¿Sí? En un punto en donde teóricamente es el valor
más bajo de temperatura que puede alcanzar. Es decir, en este punto, la presión, acá está el 0, la presión en este punto sería 0, quiere decir que acá no habría movimiento de las partículas. ¿Sí? No habría ese movimiento, claro, no había movimiento cinético molecular. ¿Sí? Entonces, esta escala es la escala que introduce Lord Kelvin. ¿Sí? Introduce esta escala. El símbolo es el K, la K, ¿sí? No se escribe con el símbolo de grado, no se utiliza la palabra grado, se dice tantos Kelvin, ¿sí? ¿Sí? Y es la unidad fundamental, en el sistema internacional, ¿sí? Para la temperatura. También se conoce como la escala, vamos a poner acá como la escala absoluta. Escala, se conoce como la escala absoluta. ¿Sí? Y este punto de acá se calculó. Y me daba menos 273,15 grados centígrados. ¿Sí? Ese es el punto más bajo. Entonces, ahora tenemos una escala nueva. Es decir, si yo acá tenía el 0 grados centígrados, entonces acá, en este punto, voy a tener 273,15 Kelvin. Fíjense, yo digo, bueno, a ver, ¿a qué temperatura se fusiona el hielo? En escala Celsius, 0 grados. En escala Fahrenheit, en 32. Y Kelvin, 273,15. Entonces, introducimos una nueva escala. Y yo, para hacer este cálculo, yo tengo que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Esa es la temperatura. ¿Sí? A veces se utiliza el 273 como para aproximar, pero nosotros vamos a utilizar la cifra completa. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber 37 grados Celsius, ¿cuántos Kelvin son? Fácil, hago 37 más 273. $310,15. Esto me da 310,15 Kelvin. Esta es más directa. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero calcular en grados Fahrenheit, de Kelvin a Fahrenheit tengo que pasar primero a Celsius y después a Fahrenheit.